Muy buenas tardes, les saludo desde Monterrey, Nuevo León. Mi nombre es Andrés Briones, soy integrante del GECAR, Grupo de Estudios Culturales Antonio Rubio. Este es, digamos, nuestro tercer evento del año. Iniciamos el año con todo, nos tardamos en carburar, pero ya estamos en movimiento, ¿no? El primer evento fue con el profesor chileno Carlos Pérez Soto, estuvo chido el cotorreo. Luego, al mes siguiente, tuvimos un diálogo muy interesante con el psicoanalista uruguayo Gabriel Rodríguez Varela, y en ese evento estuvo con nosotros Samuel. Entonces, sus intervenciones nos parecieron muy pertinentes porque el contexto desde el que escribe y piensa Gabriel es Argentina y Uruguay, ¿no? Entonces Samuel nos ubicó en el contexto mexicano y nos pareció muy relevante hacerle la cordial invitación a que nos acompañara. Entonces el día de hoy se encuentra con nosotros Samuel Hernández Huerta, de quien voy a leer su semblanza y luego comentaré cuál es el título de la sesión del día de hoy para darle luego la palabra. Bien, Samuel Hernández Huerta nos acompaña desde San Luis Potosí. Es autor de Crisis en la psicología contra sí misma, Aflicciones del alma, El péndulo de Farmacón, y coautor de La función del pago en la práctica analítica y extimidad, contrapuntos, aburguesamiento y sombras en la transmisión del psicoanálisis. También es fundador de la plataformas de escritura, El Diván Negro Editorial, Psicoanalítica y Esquicia, revista de psicoanálisis, filosofía y ciencias sociales. La temática que nos convoca a reflexionar el día de hoy lleva por título Obreros del Inconsciente, Psicoanálisis y Anticapitalismo. Entonces le voy a ceder la palabra a Samuel. Nos va a estar hablando sobre esta temática durante un tiempo y luego vamos a poder tener espacio para dialogar, para preguntas. Puede ser diálogo con él o diálogo con lo que vaya surgiendo entre nosotros. Bueno, pues sean bienvenidos, bienvenidas y vamos a escuchar a Samuel. Muchas gracias. Bueno, gracias, Andrés, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos, por acompañar al grupo de estudios, ¿no? Por acompañarme a mí en este día. De inicio, bueno, no quiero dejarlo al final. Yo sí quiero como enfatizar esto que aprecio mucho que me hayan invitado por varios temas, ¿no? Inicialmente por lo que se logró producir, entre otros, ¿no? De manera bastante amena y respetuosa y de manera muy amigable. Que haya habido una curiosidad por parte de lo que intento de trabajar, cosas que, lo digo desde ya, no crean que son novedades, yo creo que son muchas cosas que hemos pensado juntos, ¿no? Incluso que tenemos muchos intereses, amigos, autores y líneas de lectura en común. Y a su vez, también porque le tengo un afecto especial a la ciudad donde ustedes están, que es Monterrey, ¿no? Que es un espacio, el grupo que es el segundo espacio que conozco extraño, que también lo diría así David, junto al Círculo de Marxismo y Psicoanálisis, también camaradas, que plantean como contrapuntos de trabajo en la relación del psicoanálisis y su vínculo con la sociedad, la cultura y obviamente pues todo el nudo político, ¿no? Que está alrededor. Y también me agradó mucho la invitación porque, bueno, conozco a Andrés en alguna ocasión que vino, a Noé que hemos empezado a tener una relación más cercana, y bueno, por lo que veo que está gestándose, y quizás lo que me causó más eh, impacto, digo, porque habemos gente como solitaria en algunas cosas, ¿no? Y es que ustedes trabajan muy bien en grupo, ¿no? Cosa que también tiene el grupo de psicoanálisis y marxismo, cosa que yo admiro y respeto, quizás por mis facultades psíquicas más que mentales, me es muy complicado a mí a veces trabajar en conjunto por las actividades que tengo, ¿no? A veces, pero eso no significa que no me fascine estar con otros, ¿no? Soy una especie de gato que anda en un espacio y en otro lugar y regresa, ¿no? Pero siempre les recuerdo y aparte que esto nos ayuda a hacer, podríamos decir, lazos, flujos, vínculos, ¿no? Enlazamientos con otras latitudes. Porque también hay que decirlo, son actividades que se gestan fuera del centro, ¿no? Psicoanalítico que es México, la Ciudad de México, la capital de nuestro país. Bueno,
Esos son mis pequeños agradecimientos. Pues vamos entrando en materia. Si les parece, pensaba que podríamos dialogar, discutir, debatir, proponer, compartir lo que estamos haciendo cada uno pues, desde sus lugares. En tres temas, ¿no? Les había propuesto la incidencia del psicoanálisis más allá de un aparato teórico como un primer momento. En segundo momento, la dimensión política de lo clínico, porque bueno, el psicoanálisis es un aparato teórico, metodológico, ¿no? Un aparato de lectura también, pero su esencia está en lo que radica en el ejercicio de la práctica clínica. Y como tercer tema, la posibilidad de una erótica materialista, la cual intentaría partir de esta lógica o de esta dinámica sumarse a los materialismos, ¿no? Que es una de las vertientes que hemos encontrado o hemos venido escuchando en las últimas décadas, ¿no? Desde el cruce materialismo dialéctico o el cruce del materialismo simbólico que ofrece Pablo Cuellar o el feminismo materialista o el materialismo feminista, ¿qué se llama? Sí, no recuerdo su nombre, o pensar también con los imaginarios materialistas de Luis Althusser. En fin, tenemos una serie de materialismos que nos han llevado a pensar no solamente con la teoría o el campo de acción, que al final, bueno, tiene un germen marxista, eso es lo que hay que también recuperar, y también que esto lo situemos a una práctica, vamos, de la vida cotidiana, de lo común y de un porvenir, ¿no? De un mejor porvenir, si podríamos utilizar la palabra de un mejor. Ya que no es una línea pesimista, es una visión, me parece que estamos sufriendo, ¿no? Sufrimos de olas de calor, de frío, de enfermedades, ¿no? De violencias, en fin. Y eso no es solamente exclusivo del capitalismo, sino que también imperan nuestras pulsiones que se alían y se alienan con las ideologías del capitalismo y de las cuales, desde ya les digo, no estoy en una condición de destruir la psicología, pero sí tenemos que desarmarla, ¿no? Descomponerla, podría decir que esa es la palabra. Desarmar y descomponer en un sentido de aquella visión que nos mostraba Paul Aran en su epistemología freudiana, ¿no? Cuando nos habla de cómo se constituye la epistemología, ¿no? Una serie de elementos que están segmentados y que a su vez, cuando Freud los encamina, bueno, produce el psicoanálisis. La reunión, la asamblea de hoy, les propuse el título de Obreros del Inconsciente, Psicoanálisis y Anticapitalismo. Creo que antes de hablar de psicoanalistas, ¿no? O de clínicos o de psicoterapeutas, en fin, al final creo que situarnos en un lugar de clase trabajadora, es decir, reconocer que no hay una clase media, alta o aspiracionista, nos puede ayudar a forjar un terreno común, ¿no? Ya que, hay que decirlo, si hay una crítica al psicoanálisis, es que es una práctica burguesa, aburguesada, y que cada vez entra más en lo que hemos llamado aburguesamiento, ¿no? Y ayer en una charla con Paulina, mi compañera, me decía que quizás aquí en San Luis ella lo señalaba así, no cabría incluso hablar de un psicoanálisis aburguesado, sino de un psicoanálisis o un psicoanalista aspiracionista, ¿no? Le planteaba que en cierta medida, bueno, van acoplados, ¿no? El aspiracionismo tiene un imaginario de la burguesía y también hay que decirlo por la historia del psicoanálisis y los capitales, tanto económicos y culturales, ¿no? Primordiales para una formación y obviamente económicos, permitían y posibilitaban la formación solamente a médicos, ¿no? Y psiquiatras. Recordarán que las primeras olas de psicoanalistas nacen de la vía médica y que sabemos que tanto arquitectura, ¿no? Como medicina, pues son de las licenciaturas, ¿no? Las carreras académicas de mayor costo, ¿no? Entonces, ahí hay que señalarlo porque ante la nueva ola de psicología que tenemos en Latinoamérica, con Latinoamérica voy a enfatizar en México, y lo voy a decir también con mucho cuidado, como lo señalé en reuniones previas o en la pasada, México es otro terreno, ¿no? También hay que dejar claro eso. México es otro terreno, no está exento de que haya movimientos revolucionarios, pero nuestra historia es otra, pero también nuestras riquezas son otras, ¿no? Y entonces, hablar desde una clase trabajadora, ¿no? Implicaría pensar los territorios, ¿no? De cada lugar, ¿no? Por ejemplo, Monterrey, Morelia, Culiacán, Mérida, Durango, Coahuila, los municipios que no son las centrales, ¿no?
San Luis Potosí, todos los lugares que no son como situados, ¿no? En el mapa psicoanalítico mexicano, a mí me ayudan a pensar que, bueno, que hay condiciones generacionales que nos han llevado a pensar y actuar, pero también a leer, a intervenir y a llevar ciertos modos de clínica en la formación, ¿no? Entonces, todos estos detalles a mí me ayudan a pensar, decir, obreros del inconsciente, porque entonces hay que decir lo que es un oficio imposible, no una profesión, ¿no? Que un oficio nos llevaría a pensar que el oficio del psicoanalista eh, bien lo podemos pensar como un carpintero, como un herrero, como un fundidor, como un editor, ¿no? Y que entonces nos empieza a llevar a un lugar común, ¿no? Un lugar común donde sabrán, esto es como muy de la vía psiquiátrica, pero también de las líneas en los estudios de las mentalidades, según la antropología o la historia de la locura, pues al decir de Basaglia, pues hay una condición, una predisposición de los fenómenos psicopatológicos o las locuras o la psicosis en las clases bajas obreras, ¿no? Entonces, eso es un factor clave porque entonces lo que atendemos, pues son fenómenos del psiquismo, ¿no? Acciones que, claro, el aparato freudiano nos va a venir a plantear como modos de resolución, pero hay que decirlo también que nuestro tiempo es otro. Entonces, que también dejemos de lado la idea del diván y la silla detrás del diván y esa comodidad para escuchar solamente a la neurosis o a las histerias, ¿no? Que el campo, vamos, de trabajo clínico como son la psicosis, los problemas en desarrollo, las toxicomanías, también son fundamentales, pero que a su vez muchos fenómenos, como se sabrá en las zonas rojas de cada ciudad, pues corresponden a condiciones de clase, ¿no? Y esa es una parte importante. Un psicoanalista o alguien que ejerza el oficio de nuestra praxis no tenga una empatía, sensibilidad, ¿no? De las clases en las que estamos envueltos, pues nos lleva también a operar bajo una ideología, obviamente, ya no solamente capitalista, ¿no? Sino que impera desde el psicocapitalismo, que es uno de los conceptos que me gustaría plantear, ¿no? Es decir, el speech actual de ve a terapia, que es un lujo, bueno, sí, está lindo, pero ¿por qué no nos preguntamos por qué la gente va a terapia? Y esa es la primera, y la segunda es por qué la gente sigue yendo, ¿no? Si uno va a terapia es porque se rehabilita, se reformula algo, pero vuelve a repetirse la incidencia. No estoy seguro si siga siendo la misma estadística, pero San Luis Potosí hace unos años, nos comentaba en algún momento, era el que tenía la mayor, esto yo lo digo así, la mayor producción en serie de psicólogos, hablando como si fuesen fábricas las instancias educativas, ¿no? O de formación psicológica y a su vez psicologizante. Aquí en mi ciudad seguramente hay una, dos, tres, quizás son 6 universidades las que ofrecen la licenciatura en psicología. Pero en Morelia, Uruapan, hay excesos de escuelas de psicología. Excesos, excesos. Muchas escuelas de psicología. Muchísimas, ¿no? Monterrey no sé cuántas escuelas de psicología tenga. Todas son mi roomie. Ven, ven, ven. Entonces, el hecho de que haya una reproducción de psicologías, de agentes de la psicología, dije agentes de la psicología, no psicólogos, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, nos hace pensar que hay algo que está fallando en la práctica. ¿Y a qué me refiero con fallar en la práctica? Que el trabajo no lo estamos haciendo bien, ¿no? Que se pone un parche, que las cosas no funcionan. Y eso opera y aplica para la psicología psicoanalítica. Porque obviamente, bueno, van a decir, bueno, pero es que el psicoanálisis es otro modelo, trabaja distinto, tiene otros recursos. Sin embargo, en la realidad práctica, al día de hoy, de lo que he logrado leer, es decir, a nivel nacional, de lo que he logrado editar a nivel nacional, de las tesis que he acompañado en estas universidades que hubo una explosión de maestrías en psicoterapia psicoanalítica o le han venido cambiando el nombre por cuestiones del REBOE, hay una situación similar, ¿no? Y es el expulsar a Freud en gran medida. Se ha expulsado a Freud. Es uno de los temas centrales. Segundo,
No sé si ya podríamos hablar de una ideología lacaniana o una visión lacanizada en la cual vamos directo a leer a Lacan. Y ese no es el asunto si lo agarramos como un autor, pero yo no sé a ustedes cómo les va, yo voy para atrás, me la paso leyendo a Freud porque, claro, lees a Lacan, comprendes unas cosas, lees a otro autor y vas viendo por dónde va la cosa, ¿no? Y está bien, pero en esencia me parece que a nivel generacional, no estoy diciendo que haya de la vieja escuela o muy buenos lectores o malos lectores para nada. Es una especie de diagnóstico general, ¿eh? Es superficial y lo hablo desde lo que yo he encontrado. Y lo hablo desde mi trabajo clínico, ¿no? Yo en mi consulta, vamos, aquí en San Luis yo tengo dos pacientes, ¿no? Lo demás de otras ciudades. Eh, de mi práctica como editor, no solamente con la revista, la cual lleva desde el 2016, pública, gratuita, ¿no? No hay colaboraciones económicas y tiene 2 años de manera digital, que ha reunido textos de, pues, de bastantes latitudes fuera del país, pero ubico los autores de México. Mi trabajo de freelance, vamos a decirlo, de acompañante de tesis, me he encontrado situaciones similares, ¿no? Donde Freud queda como ausente o las problemáticas no cuadran con la lectura de Lacan a veces, porque es el otro, ¿no? El otro santo de devoción de México. Y también en el tema de las publicaciones, en México hay un exceso de importación de autores extranjeros. Lo digo con respeto y cariño porque, bueno, todos tenemos lecturas de extranjeros, ¿no? Y es hasta hace poco que hay lecturas entre nosotros mismos, es decir, el fenómeno de la publicación en psicoanálisis. Es decir, escritura, transmisión y práctica, pero algo que queda ausente es la militancia o las posiciones políticas del psicoanálisis, ¿no? O de pensar la clínica y su vínculo político. Es decir, todos estos fenómenos, ¿no? Quedaron ausentes y al día de hoy están ausentes. Si ustedes revisan, se van a Facebook, a Instagram, verán cada día más y más ofertas de actividades. Nos incluimos nosotros como partícipes o como gestores. Y hay que decirlo así. Por eso el asunto, cuando publicamos colectivamente la psicología contra sí misma, es una pregunta hacia uno mismo. Esto se replica en extimidad, que es ahorita platicar un poquito de eso, ¿no? Es decir, sí está padre escribir y etcétera, pero ¿desde dónde estoy hablando? Es decir, ¿qué tanto escribo desde mi lugar, ¿no? Porque entonces tenemos un fenómeno de producciones muy similares a los que seguramente muchos padecieron, y es que cuando uno está en la formación de psicología, pues su mayoría de autores son autores, ¿no? Heterosexuales, blancos y estadounidenses, ¿no? Yo, por ejemplo, no recuerdo en ningún momento que me hayan hablado de Martín Baró, ¿no? Por ejemplo, o Allende, formación. No hay esas condiciones, no te hablan de la historia de la locura en México, sino hasta en los trabajos últimos que ha presentado Andrés Ríos Molina, ¿no? Los trabajos de psicoanalistas que juegan también en lugar de historiadores. Es decir, hay toda una dinámica que estamos viendo florecer, ¿no? Y que nos están legando, pero que pareciera que la vanidad, ¿no? La superficialidad y yo lo escribí así, el glitter o la brillantina, ¿no? Del psicoanálisis nos hace creer que es algo muy elaborado. Y ese es un gran error, ¿no? Porque si algo hay que notar, y con eso voy a empezar a plantear estas acciones, es que si Freud tenía algo, está involucrado en el método científico, ¿no? Y si había un tema con la ciencia, sabemos que la ciencia es casi fruto de la ilustración y que a su vez, pues bueno, hay que ponerle foquitos y luces al oscurantismo, cosa que Freud logró hacer no solamente por la producción, por los epistemes, ¿no? Ni por el modelo, sino por la narrativa, por el acto de su escritura. Eso es algo que hay que decirlo. Es asequible para el pueblo. Es asequible para el pueblo. Unos han de decir que Lacan es elaborado, no se entiende, pero bueno, olvidamos, y muchos no sabían, por ejemplo, de todo el relajo que hay detrás de los seminarios de Lacan. No es sino hasta que unos compañeros de Argentina, de manera muy alocada y de manera muy amigable, publicaron los libros de Rodríguez Ponte, de los cuales yo logré traer. Yo me metí en los líos porque la empresa eran como, no sé si 100 kilos, me perdió la mitad, ¿no? Entonces, la gente conoció a Rodríguez Ponte a partir de esos libros. No sabían que todo eso está público y está para descargarse. Quienes me conozcan saben que siempre ando pasándoles PDF, ¿no? Pero eso ya estaba. Es decir, todo esto ya estaba. El asunto es, ¿por qué no lo sabíamos? Porque no existía Instagram,
podríamos decir hoy. Porque yo recibí un libro y ayer otro y lo puedo subir, aunque no lo lea, pero puedo leerlo y poner una foto muy bonita para que digan, miren lo que estoy leyendo. Porque el reconocimiento está también por vías de la mirada y ese es un fenómeno de todo lo que estamos viendo actualmente con las tecnologías. Y el psicoanálisis está siendo cada vez más capturado, a mi parecer, ¿no? Por las vías de las tecnologías. En un sentido tanto ideológico, pero si lo pensáramos como una materia. Eso no significa que haya una posibilidad subversiva, la cual es la que podríamos pensar como obreros del inconsciente, ¿no? Y que a su vez también, aunque el psicoanálisis haya nacido de un lecho, ¿no?, aburguesado y de ciertas condiciones históricas, su acción no demerita que tenga una lucha contra los fenómenos del capitalismo sobre la vida anímica o los estados del ánimo de nosotros, ¿no? Ese es, podemos decir, es un abstract de lo que quisiera hoy plantearles. En México tenemos dos veteranos del psicoanálisis, ¿no? Así lo señala Pavón Cuéllar, y que curiosamente son de los que casi no se hablan. Uno es Rosario Herrera Guido, ¿no?, es psicoanalista, filóloga y poeta, es brillante y brillante, ¿no? Y el otro es Raúl Páramo Ortega, con quienes hay mucha cercanía por parte del círculo y que es quizás el pionero, ¿no?, del cruce Freud-Marx y también de esta rebeldía o de esta lectura política, social, cultural del psicoanálisis. En una famosa conferencia que ustedes pueden localizar impresa en YouTube, de la cual creo que se llama algo así como Volver a la pregunta sobre el psicoanálisis y marxismo, no recuerdo, que fue dictada en el Círculo, dice lo siguiente. De igual forma, este material ya está en distribución, quedan los PDFs y en 2 meses está impreso el libro y el libro de Raúl Páramo Ortega, espero en 2 meses también ya tenerlo, estoy editando los 2 libros. Bueno, cito, dice él en el 2012. En el psicoanálisis, la concientización individual no puede por sí sola realizar la tarea de lograr la sociedad socialista en permanente revolución. En cuanto al marxismo se refiere, se puede resumir en 3 palabras: transformar radicalmente todas las relaciones en las que el hombre es humillado, esclavizado, abandonado, denigrado. El correlato psicoanalítico sería acrecentar la capacidad de trabajo, y en esto entiende trabajo consciente, trabajo funcional, ¿no?, el trabajo de producción deseante, y la capacidad amatoria. Él dice aquí la capacidad amatoria, en otros textos enfatiza esto, es recuperar la capacidad amatoria a través de una conciencia liberada, lo más posible, de sus determinantes individuales y sociales. Nuestro asunto siempre son las relaciones, no solamente de poder, sino las relaciones eróticas, nuestras relaciones deseantes. Es decir, es un asunto de relaciones, ¿no? Y que ello es lo que nos podría llevar a cabo toda una empresa enorme, porque entonces, pues para desembarazarnos, desparasitarnos de estos ejercicios de poder, uno tendría que descomponer cuáles son sus vínculos, sus redes, ¿no?, sus relaciones, para poder rehacerlas socialmente. Eh, Quiero decir también que para mí la posición del psicoanálisis no es, no es de manera similar a la función del escritor, que siempre se aloja la idea de que es un oficio solitario, porque es imposible, ¿no? Porque claro, en tanto que hay psicoanalista, es porque hay analizante, y toda implicación está en un circuito continuo, con transferencial, y va pues reventando continuamente obstáculos o interpelando continuamente nuestros modos de vivir. Por ello que entonces el psicoanálisis no quede reducido a una terapéutica. Esto es lo que le señalaba hace un momento, ¿no? Nace en una visión médica, ¿no?, una visión psicológica, una invención a su vez histérica. ¿Por qué histérica? Bueno, porque claro, sí sabemos que Freud habla de la histeria, pero se nos olvidó que también había hombres histéricos y que la histeria es una producción ya no solamente de la época, sino también está involucrado el factor escópico de la mirada, pero también de la tecnología como la fotografía. Al respecto, vean, les sugiero, quienes no hayan tenido oportunidad de leer este texto, de La invención de la histeria de Didi Uberman, ¿no?
a partir de la fotografía. Eh, Siempre se ha construido también bajo el hecho de la masculinidad y el machismo, el patriarcado, el colonialismo, que impera obviamente en el nacimiento del psicoanálisis, pero hay guiños en los cuales Freud, si uno lee, por ejemplo, esta carta a una madre, a un joven homosexual, cuando usted lee el caso de Sinodex Ilag, por ejemplo, o en todas las fases que habla de la psicología del amor, ¿no? Hay cosas que obviamente damos un paso para atrás y hay que ser también medianamente prudentes, ¿no? Y exigentes, que los tiempos son otros. Nosotros pues, hemos vivido en una fase excesivamente rápida, ¿no? Lo que Amador llama las cronopolíticas, ¿no? O la reducción de los tiempos. Y eso también nos ha llevado a pensar de otros modos la interacción con la teoría. Vale. Y eso hay que sumarle que la obra de Freud no está traducida íntegramente a nuestra lengua, sino hasta hace 2 años, ¿no? Que se hace una elaboración de una versión revisada estándar. No recuerdo ahora el editor, pero que está ya en circulación en Estados Unidos. Cuesta como 40,000 pesos, me parece. Pero está en PDF también. Si leen en inglés, la tenemos en PDF, podemos pasar. Y que bueno, entonces es una parte, que no quede reducida a una práctica terapéutica, la segunda, que no sea idealista, es decir, que no pensemos que el psicoanálisis nos va a salvar, ¿no? De la catástrofe del capitalismo ni de los malestares. Sabemos que el psicoanálisis no cura, sino que reivindica el lugar del síntoma, del malestar, de la queja, se reelabora, se produce hacer cosas y a su vez no olvidemos esto que es bien importante, que también opera nuestro psiquismo en las fases quizás más excedentes o más intensas, como la psicosis, ¿no? Como modos de defensa. Tesis que al día de hoy hay que mantenerla a flote, porque no es que uno esté loco, uno puede pensar que lo están enloqueciendo, o que la locura es como nuestro frente de resistencia, y que entonces no vayamos a minorizar a los trabajos de los estudios locos, ¿no? O las militancias, ¿no? Como es Orgullo Loco en México y Mad in México. Con eso intento decir que hay modos en que el psiquismo queda en cierta forma expuesto, no digo liberado, expuesto para su reorganización política, ¿no? Porque tampoco se trata de mantener al padre del psicoanálisis, ¿no? Esta idea del padre del psicoanálisis es un autor, es un pensador más, me parece, ¿no? Así como Nietzsche, Marx. Cuando uno empieza a jugar en esas tonalidades de que, bueno, son autores y que son modos de lectura, bueno, nos da muchas posibilidades de jugar, ¿no? Y de pensar los elementos. Y esto no deja de lado que haya rigurosidad de por medio en las lecturas que intentamos hacer, ¿no? Y la tercera, que no sea un guiño de las excentricidades, ¿no? Excentricidades del siglo XX. Es decir, que no veamos que el fenómeno freudiano, que fue tan acaparado, por ejemplo, por el surrealismo, ¿no? Por las artes, por el círculo vienés, ¿no? Por todo el fenómeno cultural de fines del 19, pues bueno, no lo cerremos a ello, porque es muy fácil hablar en nombre del psicoanálisis y decir muchas barbaridades en nombre del psicoanálisis, como las que seguimos escuchando cuando decimos falo o en vida del pene, y bueno, hay muchos usos conceptuales que se toman como si fuesen un concepto muy, muy ligero, ¿no? Y entonces, por ello que sea importante nuestra labor clínica, pero siempre a la par de la literatura analítica. Bueno, hago otro comentario y si les parece podemos hacer alguna intervención para avanzar a la segunda tópica o al segundo tema, ¿no? de nuestra charla. El psicoanálisis no puede ser sino en praxis, es decir, en su aparato teórico, ¿no? Y a su vez en su ejecución clínica, de lo cual deviene la técnica, la ética y también la pregunta por la política, es decir, ¿qué política nos une? ¿No? En ese sentido, parafraseando a Parham. Eh, ya que si nos quedamos en el ámbito teórico, es muy lindo leer teoría y es fantástico leer teoría, ¿no? Pero se nos olvida que no es sino a partir de un análisis personal, del diálogo con otros compañeros que están leyendo y analizando o recibiendo analizantes, que eso toca otras fibras de la teoría. Y quizás de los que casi no se tiende a hablar, la relación contratransferencial. Es decir, la conciencia de uno, ya no solamente de sus pulsiones, ¿no? De sus intenciones, de sus fantasmas, de sus imaginarios, de sus fantasías, sino de cómo el otro me afecta
y que eso moviliza mi intervención y mi lugar de enunciación respecto a aquel que demanda o aquel que solicita o aquel que está ahí. No solamente en una disposición de cambio, de transformación, sino que está pagando. Y es uno de los primeros obstáculos, el dinero. El obstáculo es uno de los obstáculos económicos para un tratamiento. Y no me refiero por la constitución monetaria, ¿no? Porque, pues bueno, uno puede decir que es un trabajo, sí, pero entonces si hablábamos de la clase, ¿no? De la clase social, y esto, por ejemplo, esta pista se encuentra porque tendríamos, ¿no? Porque tenemos que acercarnos a la teoría económica y filosófica de Marx para pensar nuestra relación con los fetiches, ¿no? No hacer un fetiche, ¿no? El diván, con nuestra relación con las economías, de pensar en posibilidades de análisis gratuitos, ¿no? Esto lleva a muchos temas, qué se paga en un análisis, cuánto se cobra, si se cobra por tiempo, cuánto dura un análisis. Es decir, toda la iniciación del tratamiento se condensa muchas veces en las fibras de la economía. Hace poco un camarada puso, John de la Rosa, ¿no? Un post sobre cuánto se cobra por sesión o si es la zona. Y es muy atinado, eso pasa en todas las ciudades, ¿no? Depende de la zona, puedes cobrar más. Como si eso fuese a ser el cliché del lugar, ¿no? Hay gente que nos critica porque hacemos actividades gratuitas, ¿no? O porque andamos socializando los materiales. Pero también hay que ser como muy conscientes de que en ocasiones, si partimos de la premisa de que no solamente el neurótico, ¿no? El enloquecido está o tiene una mayor disposición por su condición de clase, es decir, la clase baja, la que está cansada, estresada, endeudada, ¿no? Es la que produce más fenómenos de incomodidad mental, si lo quieren denominar así, ¿no? Pero también es la que tiene menos poder adquisitivo, la que menos puede sobrellevar un tratamiento una vez por semana, una vez cada 15 días. Tal cual, ¿no? En el texto que les compartí, ¿no? Hay que pensar si acaso eso alcanza para cubrir la sesión o para una parte del arrendamiento o la despensa, ¿no? Eso es clave. Entonces uno que decir, no, mira, yo prefiero comer bien hoy y tener donde vivir y aguanto un poco la locura. Eso suena muy decadente, muy distópico, pero fíjense cómo la ficción y las películas de ciencia ficción nos han llevado a esos lugares, ¿no? O sea, nuestra defensa tiene que ver con los alimentos, la vivienda. Fíjense cómo hay una crisis a nivel, seguramente esto es global, pero en México, aquí en mi ciudad es la que tiene la tasa de rentabilidad más alta. Todavía eso lo leí hace 8 meses, ¿no? O sea, las rentas más caras y los sueldos más bajos, quienes trabajan en esta ciudad. Y a su vez, fíjense también cómo ha habido un modo de respuesta social con relación a a la producción de los alimentos, es decir, proyectos de tener un pequeño huerto en casa, ¿no? Lógicas de intercambio con los agricultores. No se han dado cuenta que también hay una nueva dinámica en ese aspecto. Entonces, fíjense que socialmente se responde a ello. También, ¿qué ha sucedido socialmente? Sí, tenemos un montón de psicólogos, pero también tenemos un montón de asociaciones civiles que están tratando de responder a los fenómenos de las psicopatologías graves, ¿no? Asociaciones civiles que lo hacen de buena fe y de buena voluntad, ¿no? Sean cristianos, católicos, ¿no? Porque muchas veces están cercanos a alguna instancia de creencias, o porque sea de buena voluntad. Y eso hay que celebrarlo, ¿no? Pero nos pone también en un tema, que la buena voluntad no alcanza y no basta. Entonces, pues, ¿qué encontramos? Que hay más bien como una especie de albergue, más que un lugar de atención. Que sea impresionante cómo los psiquiátricos también son muy pocos para la demanda que hay actualmente en fenómenos graves, si quiero decir locuras, ¿no? No me gusta la palabra enfermedad mental, porque también son enfermedades del psicocapitalismo o psicopatología del capitalismo, ¿no? Que también veamos, hace poco Ramón, un compañero de la ciudad de Culiacán, quien estén al tanto, bueno, Culiacán está terrible, ¿no? Cada vez hizo un señalamiento muy interesante, del cual no le he escrito, pero quiero ver si me autoriza a publicarlo en la revista, cómo a partir de ciertos juegos de poder con el narcotráfico, hubo así una explosión del consumo en fármacos psiquiátricos, ¿no? Falsificación de notas,
o comprar en exceso pastillas. Obviamente no para pacientes, obviamente no pensado desde una receta médica formal. También tomen en consideración el exceso de medicación actual. Es decir, todo esto que estamos viendo a continuación. Ahí el psicoanalista o el oficio del psicoanálisis tendría que pensar, ¿no? Claro, pero también, ¿cómo puede producir un cambio? Si también es nuestra fuerza de trabajo. Uno diría, no, pero pues no puedo atenderlo gratis y entonces que se vaya, ¿no? Y hay mucha gente que hace eso, que no puede recibir si no hay disposición a un tratamiento gratuito. Es uno. No digo que todas las sesiones sean gratuitas, pero yo creo que todos podemos ofrecer 2 sesiones a la semana gratuitas. Yo ofrezco 2 sesiones, ¿no? De manera gratuita porque hay una condición en la cual el sujeto no puede pagar, ¿no? Y quizás nosotros hemos pasado en algún momento de nuestra vida por alguna condición económica que nos impide ir, pagar, ¿no? Seguramente el 95-98% estaremos endeudados con algo. Somos el sujeto endeudado de la modernidad. Y el psicoanalista, fíjense cómo esto es terrible, pero hace uso de ello. Expropia, pues, ¿no? El dolor psíquico y lo produce en capital. Estas condiciones son las que ha llevado, obviamente y con justa razón, a pensar que el psicoanálisis es una práctica burguesa, mercantilista, heteronormativa, racial, ¿no? Vean todos los trabajos que ha sacado últimamente a la luz Tamia Ayush, por ejemplo, a su vez los últimos trabajos también en estudios de coloniales y psicoanálisis con David, entre otros, ¿no? Esta relación psicoanálisis de colonialidad y raza, género. Nuestro otro punto débil es la gran homofobia psicoanalítica, hay que decirlo así. En un texto de Joseph Campbell, que está también de manera pública en una revista que invitaron a editar, fui editor invitado, él relata ahí cómo Freud rechaza, no recuerdo el nombre y no quiero poner a buscar ahorita la cita exacta porque va a llevar 3 minutos, cómo Freud rechaza su adscripción a la sociedad. Eso al día de hoy es latente. Todos hablamos de heteronormatividad, pero cuando uno pregunta las derivaciones, yo no sé ustedes, yo sí pregunto, bueno, sí, te puedo sugerir a algunos compañeras, compañeros y compañeras, claro, te gustaría que fuera hombre, mujer, hetero, gay, ¿qué onda, no? ¿Eso tiene incidencia? Sí. Y van a decir, no, porque se trabaja con el fantasma y el sujeto, ¿no? Esa es la máxima muchas veces que se trabaja con. Bueno, señores, pero cuando alguien abre la puerta del consultorio o nos vemos los rostros, hay un imaginario social. ¿Cómo quieren expulsar completamente toda nuestra producción carnal? Es decir, no dejemos de lado eso. No dejemos de lado que hay relaciones materiales y que se juegan fantasmas, ¿no? Condiciones políticas. Al día de hoy son pocos los homoanalistas, como menciona Fabrice Boulez, por ejemplo, que se declaran homosexuales. Es decir, estas condiciones son importantes para señalar que nuestro trabajo es homofóbico. O sea, no solamente heterosexual, ¿no? Ni burgués, sino parte homofóbico. Pero claro, sostenemos que el psicoanálisis es subversivo. ¿De dónde es subversivo? Hay que expropiarle al propio psicoanálisis esa fuerza revolucionaria, la cual Freud la deja clara, ¿no? Porque claro, eso se puede discutir por montones de lados teóricamente. Y por eso les dije la última vez que nos vimos, no voy a venir a hablarles de libros, para eso está la obra de Freud. Bajemos los PDFs y pongámonos a estudiar, hagamos una tesis, ¿no? Y hagamos un examen. Y ya. No, la propuesta es pensar cómo actúa en la vida cotidiana nuestras relaciones con el saber y con los conocimientos, con los guiños que nos da el psicoanálisis. Que por lo menos un análisis nos pueda replantear cada vez que despertamos de lo que soñamos. Que el psicoanálisis nos pueda orientar un poco respecto a nuestros deseos, que nos haga menos imbéciles, ¿no? También pensaría que las fuerzas del psicoanálisis, ¿no? No son exclusivas de una práctica terapéutica. Es decir, que no solamente pueden estar ahí, hay que pensarlo como una relación social más. Y en este fenómeno del psicoanálisis, su relación con la sociedad, con la cultura, ¿no? Con otros saberes, con otras disciplinas, creo que siempre la disposición no solamente al diálogo y al debate, ¿no? Sino también a cómo va a actuar, qué efecto va a producir.
Y si algo hemos notado, también cuando les comenté en alguna ocasión, creo, cuando nos vimos, o en la pasada, así como hay un empuje por retomar la noción de los materialismos, fíjense también cómo ha venido en la última década a hablar del Eros, ¿no? El Eros, y podríamos decirlo, de esta función fuertemente pasional, que es el Eros freudiano, ¿no? O este Eros, esta fuerza de Eros, este amor, ¿no? No romántico, sino, yo lo menciono salvaje, porque si algo que nos da una pista, una coordenada, así como de manera también muy, muy somera, es que la pulsión, ¿no? La pulsión de vida, ¿no? O Eros, es lo que va tensionando, pero también va amortiguando y va haciendo relación con la pulsión de muerte. O sea, si algo nos impide, en cierta medida, autodestruirnos, es decir, llegar a una autofagia, ¿no? Es porque también hay un eros, ¿no? Que esa es la condición y la capacidad amatoria de volver a incorporarse eróticamente al mundo. Porque la depresión o el demonio de la depresión, como lo mencionan, o los demonios meridianos, como lo quieran nombrar, ¿no? Hay muchos nombres que se les ha dado a la melancolía, no son en vano. No es que sea una enfermedad mental de moda, es un efecto de las relaciones sociales y nuestra incapacidad y cobardía de incorporarnos eróticamente otra vez al mundo. Y en esa cobardía, ¿por qué? Porque, ¿qué implicaría? Y Freud, o la tesis freudiana central, recordarán que es el narcisismo, ¿no? Y fíjense que lo que es muy, muy claro, pero nuestro asunto siempre es con el narcisismo, con el ego, ¿no? El orgullo, el nombre que le querramos dar, de manera general. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que, bueno, podríamos decir que estamos en una época de capitalismo libidinal, como dice también Fernando Amador, ¿no? Que es una pista bastante interesante y que nos va a decir entonces que el capitalismo o todas estas relaciones de poder ya no solamente nos alienan al trabajo, ¿no? A nuestras fuerzas de trabajo súper, súper, súper explotadísimas, trabajar excesivamente para sobrevivir, porque ya no hay acumulación de capital, ¿no? Y entonces juega por otro lugar, ¿no? Entra por el psiquismo, por los afectos. Y que por eso hablemos de políticas de los afectos, pero que hay que volver al psicoanálisis, a liberar, ¿no? Y liberar no en un sentido de jaulas y cadenas al estilo de Pinel, ¿no? Tampoco en un sentido de un adentro y un afuera, sino que uno pueda ser consciente, concepto que potencializa la obra de Freud, y que sepa hacer en sus momentos y en medidas posibles los actos del inconsciente. Es decir, porque uno, esa cosa sigue, produce, ¿no? Y está ahí andando. Y que entonces ahí donde ahí podríamos hacer una extracción, ¿no? La fuerza, vamos a decirlo, la fuerza no solamente liberadora, libidinal, sino también política del inconsciente, implicaría esto, ¿no? El reconocimiento, ya no solamente las vulnerabilidades, también de las potencias, ¿no? De las capacidades amatorias. Y se oye muy lindo y muy grato, pero en el fondo es toda una maniobra, porque cómo poder hacerla llegar o producirla por fuera de un dispositivo clínico. Aquí podemos hacer un pequeño salto, pero bueno, quienes reciban consultas sabrán que regularmente siempre se trata de una acción de demanda de amor, sí, claro, eso ya lo sabemos, ¿no? Que se produce, ¿no? Que se gesta, los clásicos clichés de la jerga lacaniana. Pero si algo sucede cuando alguien nos toca la puerta es porque algo está fallando y algo se le está yendo, algo está perdiendo, ¿no? Algo se le está diluyendo completamente. Y se juega la fantasía que se puede reincorporar en ese lugar. De entrada, pensar que ese oficio, ¿no? Llamado psicoanalista, es sumamente curioso y peculiar, ¿no? Porque alguien paga para hablar de algo que no es capaz de hablar con otros. Y decimos, wow, pero no decimos, ¿qué carajos? Pero ¿en qué momento no hay con quien hablar de esto? Y ese es el problema.
Entonces, la individualización, es decir, la división, la segmentación, de la cual el propio sistema nos evoca, nos encierra en nosotros mismos. Y entonces pareciera que el psicoanalista lo reafirma, como la psicología. La psicología es netamente individualista, ¿no? Contacto cero, por ejemplo, es uno de los grandes conceptos actuales, ¿no? Contacto cero, como si borrar de Facebook, bloquear, omitiera los recuerdos, las sensaciones, los sueños, ¿no? O sea, todas estas producciones del inconsciente, los actos fallidos. Darse un tiempo, evitar el encuentro. Se habla de un comunismo sexual del cual yo difiero un poco en algunas visiones de Silvia Ons, pero pensar que es poliamor, es decir, no hay capacidad de decisión. Es decir, no estamos en un declive humano tampoco, son modos de vivencias, de convivencias también. Y algo si nos puede ofrecer el psicoanálisis en su relación, vamos pensándolo obviamente con otras instancias, aquí se deja entrever la lectura de Marx, ¿no? Tiene que ver con las relaciones sociales. Es decir, que el efecto del sujeto no es por sí mismo. Eso ya también lo sabemos, es claro, ¿no? Somos sujetos sociales. Sí. Bueno, entonces, vamos a pensar que el aparato teórico, con esto voy a cerrar para tener un espacio de intervención, no se puede limitar solamente a que es una práctica clínica, que está solamente encerrada al consultorio por una sesión o 2 sesiones a la semana, y para nada, lo que tiene que hacer el psicoanalista es lavarse la carita, las manitas, salir un rato y darse la vuelta y ver que no todo está en un consultorio, ¿no? Y que no es todo lo que nos cuentan son las realidades, que cada realidad es particular, sí, y que tengo que vivir la experiencia, quizás no, tampoco se trata de experienciar la vida, pero hay que ser militantes de la libertad en ese aspecto. ¿Se puede hablar de un psicoanálisis de derecha? Claro que sí. ¿Por qué no? Hay gente que aboga que se cobre X cantidad, que las sesiones se tienen que pagar cuando el paciente no va. Yo digo, pero ¿por qué voy a pagar por algo que no fui? ¿No? Es como el banco. No pagaste tu crédito, te voy a cobrar el interés. Y podrán decir muchas cosas, ¿no? Y hay pocos textos que hablan del pago. No, sí hay bastantes, pero están cifrados, como por el olvido, por ejemplo. El caso del hombre de las ratas, por ahí también tiene una analogía. El sujeto endeudado, que es una condición actual. La precariedad laboral. O sea, hay un montón de fenómenos que hay que ser conscientes. Pero es uno de los obstáculos que tenemos en los tratamientos. Y esta salida del consultor es importante. Quizás ahí una de las pistas que también pues sí, nos revelan mucho es el acompañamiento terapéutico, que está entrando en México. Sin embargo, también lo digo, yo trabajé con asociaciones civiles que tenía pacientes, eran pequeñines, ¿no? Donde aprendí muchísimo. Este, y son asociaciones civiles donde no se puede pagar una mensualidad. ¿Ustedes creen que van a pagarle a un acompañante terapéutico para que esté cierto número de días, cierto número de horas, para apoyar anímicamente a una persona? No, ya bastante desgaste económico es un pequeño, una pequeña que tenga alguna condición en el desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar? No es, sino hasta hace poco que los servicios de psicología recordarán que ya son deducibles de impuestos y también que se ha hecho, creo que una campaña más amplia para los usos de psicología en el actual gobierno. Pero también no dejemos de lado que son sesiones mega espaciadas y que están tocadas por la ideología de la evidencia. Es decir, el psicoanálisis está en cierta forma también tropezando con su propio trabajo. Y es donde tendríamos que preguntarnos cuáles podrían ser las estrategias, más allá de un aparato teórico. No descarto para nada la teoría freudiana, porque eso es lo principal, ¿no? Porque lo que estoy tratando de decir en este primer bloque de 3 es que las pulsiones tenemos que defenderlas, vamos a decirlo así, porque es donde puede colarse o se cuela el capitalismo, ¿no? En la dominación, en la ejecución de los deseos, ¿no? Y eso es algo importante, que el psicoanálisis nos puede prevenir, advertir, blindar, ejercitar nuestros usos, ¿no? De lo consciente, nuestra relación con lo inconsciente. Digo nuestra relación con lo inconsciente cuando uno sueña algo y lo recuerda y lo pone en habla o lo interpela.
Digo, también nuestra relación con el inconsciente cuando uno tiene un chascarrillo, un lapsus, y se interpela por ello, ¿no? Que se asume, que, que retoca por ahí el tema. Es decir, que eso es lo que nos podría brindar, ¿no? Entonces eso podría funcionar bien. Ahora, ¿qué más? Si les parece, aquí pausamos, nos tengan alguna incidencia ahorita para intervenir o continuamos. Eh, Me parece que sí habría que hacer una pequeña pausa para ver si hay gente con inquietudes, con preguntas, con algún tipo de participación. Yo ya me escribí algo, pero la idea es que la gente invitada participe, ¿no? Y luego si no hay alguna participación, con gusto participaré yo. Entonces, adelante con cualquiera de sus intervenciones. Misa, pero tú eres del GECAR, ¿eh? ¿Qué onda ahí? Pequeña broma. Adelante, adelante, Misael. Creo que igual y no estaría mal, o sea, si alguien más quiere como comentar y luego ya yo me suscribo al ponerme en la fila con el Andrés. Creo que sería interesante que si hay alguien que quiera participar que no sea del GECAR, mejor primero, ¿no? Ese diálogo y luego ya yo, este, tomo palabra. Bueno, adelante, Misael, con tu comentario, con tu pregunta, con tu intervención. Va. Igual y creo que es una pregunta que eh, estaría interesante que no se entienda que solamente dirigida a Samuel, ¿no? Sino aquí creo que podemos seguir una línea de conversación. Este, e ir como rebotando ideas, ¿no? Ir rebotando ideas principalmente. Eh, Varias cosas de las que nos comparte Samuel me dejan un poco pensando en un poco como el recorrido frecuente que tiene un psicólogo, un psicoanalista al momento de pensar su praxis, su práctica. Cuando Samuel nos decía esto de que, bueno, el psicoanálisis se hace a sí mismo en praxis, ¿no? No se restringe a una lectura teórica. Y pensando un poco a la praxis del psicoanálisis en estos tiempos, en nuestros tiempos y también en nuestros contextos, vengamos a decir en México, ¿no? Eh, Algo que yo he como medio medianamente notado es que es común que luego de la formación de un psicólogo, quizá no tengo el dato, me gustaría investigarlo en algún momento, pero quizá coincidan conmigo en que es frecuente que termine en algún momento de su vida un psicólogo recién egresado trabajando en el servicio público. Llámese un DIF, un INJUVE, un algo, ¿no? Y que entonces, algo que a mí siempre ha llamado mi atención es justamente como esa especie de tensión, dificultad, contradicciones, cuando se trata un poco de trabajar haciendo uso del psicoanálisis en organizaciones o en instituciones del servicio público, gubernamentales, ¿no? Una idea que se me ocurre es quizá pensar que como hablamos un poco, ¿no? Hablamos, nos acaba de compartir Samuel, también un poco lo platicamos en nuestros diálogos anteriores, tanto con el profesor Carlos Pérez Soto como con Gabriel Rodríguez Varela. Creo que coincidimos también en que algo de una práctica burguesa interna en el psicoanálisis puede entrar justamente en tensión con estos organismos públicos, ¿no? Es decir, cómo trabajar con las bases de una formación que nos forma, valga la redundancia,
para llevar a cabo una práctica privada, cómo mexicanearla, no sé cómo decirlo, cómo hacerla embonar en espacios de servicio público. Y entonces esa tensión que a mí me tiene muy, muy intrigado, ¿no? Me lleva un poco como a preguntar en general a todos, eh, partiendo un poco de un ejercicio que le he copiado al profesor Carlos Pérez Soto, ¿no? Que es pensar en premisa y conclusión. Si no estamos, si no estamos un poco medio de acuerdo en las conclusiones, pues habrá que regresar a las premisas, ¿no? De nuestros trabajos teóricos. Eh, Antes de concluir demasiadas cosas respecto a nuestro diálogo, quisiera yo un poco como preguntar, no tanto por qué, porque es común que las personas se pregunten si el psicoanálisis sigue vigente en nuestros tiempos. Yo quisiera irme como un poco más atrás y preguntar por qué habría que mantenerlo vigente. Eso es algo que yo quise como preguntarte el diálogo anterior, Samuel, creo que no pude como articularlo bien. Y yo pregunto esto de por qué mantenerlo vigente, o sea, es decir, por qué seguir sosteniéndolo, cargándolo, invitándonos a participar en eventos, etcétera, porque es definitivo que no es la única teoría que aborda la problemática y el sufrimiento del sujeto. Ya por acá Samuel nos trajo algunas otras sistemas de pensamiento teóricos como el feminismo, como los estudios decoloniales, que tienen algo que decir del sujeto, pero que a veces pasa, y no sé si coinciden todos los demás, el psicoanálisis se cierra a sí mismo. Y entonces es común ver, ¿no? Eh, o un grupo de estudio más para entender la obra de Lacan, de los tantos que ya hay, ¿no? Eh, o un grupo más para entender la obra de Freud, de los tantos que ya hay, y no tanto necesariamente pensarle esos entrecruces como con otras teorías, ¿no? Entonces quería como un poco dejar eso, pensando un poco en que el destino común, la trayectoria común del psicólogo recién egresado es uno de ellos, creo el más frecuente es el servicio público y trayendo de base una formación eh, que se nos ha formado para ejercer una práctica privada, porque creo que al menos acá en Monterrey me da la sensación de que nuestra formación es para poder ejecutar una práctica privada de consultorio y nos sentimos exitosos luego de todas las peripecias que implica o que conlleva poder vivir de la clínica. No funciona inmediatamente, ¿no? Hay todo un recorrido para que eso se concluya. Entonces sí, como preguntar un poco eso, por qué es necesario mantenerlo vigente? ¿Por qué no soltarlo? Eh, si hay otras ya tantas teorías que dicen algo del sujeto, ¿no? Y pues bueno, yo quería como un poco participar con eso. Muchas gracias. Fíjate, Michelle, que quizás no sé si la palabra sea soltarlo, ¿no? Porque me parecería como algo ya incluso raro, ¿no? Porque es algo que ya está impregnado en nuestros hábitos y en nuestros marcos, ¿no? De formación, incluso de pensamiento, ¿no? Eso creo que sería ya imposible como borrar, ¿no? Del mapa social la obra freudiana. Quizás más allá de ser vigente el psicoanálisis, porque claro, no creo tampoco en el concepto de la vigencia y tampoco en su transformación, me parece más bien que hay que utilizarlo, ¿no? Expropiarlo para la producción material de una herramienta, sea de teoría o de militancia, ¿no? Porque al final el psicoanálisis, creo que cuando se quiere mantener vigente es como tratar de sostenerle ese lugar, ¿no? Y quizás, como decía, no darle un lugar de lectura, es decir, otro modo de lectura de la época. Pensaba, por ejemplo, porque que ese es un fenómeno, fíjate, que se podría explicar, ¿no? Y podríamos verlo, que cada vez se diluye más, ¿no? Es decir, recordar a muchos que en estos famosos libros de Pearson, ¿no? O de McGraw-Hill, creo que es la editorial, se agregaba el psicoanálisis como una teoría de la personalidad. Ese es un tema. Y el otro como una línea, una corriente psicológica. Y se les olvida más bien que la psicología está en deuda, no sé si, con el psicoanálisis en muchos elementos, ¿no? Y por ello, más allá de pensar la vigencia o la actualidad del psicoanálisis, se me ocurre a mí más bien pensar
la época junto al psicoanálisis y su relación con lo actual, ¿no? Eso es al final hasta dónde se puede pensar con Freud ciertos recursos, ¿no? No podemos pensar, por ejemplo, quizás ya muchos fenómenos como el tema del diván, ¿no? Por ejemplo, el tema del diván es un tema que no está obsoleto, pero sabemos que antes de la pandemia mucha gente se negaba y decía que era imposible un análisis vía virtual, ¿no? Y hay muchos analistas que trabajan así, ¿no? Incluso para Ortega, en alguna entrevista que le hice, me decía, yo no utilizo ya diván, ¿no? O sea, porque al final también, incluso Freud, ¿no? Así como para no tener una función, se hizo un mito también del diván, ¿no? Nuestra relación con el cuerpo es otra completamente, que hay que dejar también eso señalado. Por eso, más allá de vigencias, quizás podríamos pensarlo en nuestra relación actual con las teorías, ¿no? No solamente con el psicoanálisis, sino también con los feminismos. Los feminismos también están entrando en una ola de crisis. Pensar en todas las líneas que estemos estudiando, más que sospechar, pensarlas con nuestras realidades, ¿no? Porque es muy bonito hablar, ¿no? Como dice el meme, ¿no? La gente de estudio de colonial, ¿no? Y es gente blanca, extranjera, y hacen estudios de comunidades PAME, ¿no? Entonces, hay como una serie de discrepancias bastante curiosas a veces, y pues distan mucho de ello, ¿no? Es como ver cómo podemos reinventar o incluso producir nuevas líneas de estudio, ¿no? Que nacen del psicoanálisis, ¿no? Y eso quizás no es una deuda, pero es una herramienta más, ¿no? Como el cruce Freud-Marx, Marx-Freud, ¿no? Como la filosofía, ¿no? El arte, como otro oficio, pues, ¿no? Yo creo que es algo relevante e importante. Bueno, eso yo podría decir. Y levantó la manita Ángel. Hola Ángel. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes, Buenas Ángel. noches. Bienvenido. Adelante. Gracias. Perdón, estoy un poco enfermo de la garganta, espero que eso no interfiera. Bueno, es súper interesante lo que nos estás comentando. Justo me trajo un par de ideas referente a cómo se están gestando los vínculos sociales actualmente, ¿no? Alcanzo a poder percibir que pareciera que la sociedad está empujada eh, a una felicidad forzada, ¿no? Justo cuando hablabas de estas cuestiones, pensaba en una palabra en particular, la palabra arrebato, ¿no? El arrebato puede implicar raptar, llevar, tomar por la fuerza, ¿no? Cómo el sujeto se puede ver llevado a a un arrebatamiento para exigirle de manera constante y despiadada la felicidad, ¿no? Que es lo que ahora todos buscan. Se habla muchísimo de la felicidad a costa de lo que sea, o se han generado incluso conceptos psicológicos que van en ese sentido. Tú puedes, siempre vas a poder, tienes la capacidad de hacerlo, como si este empuje, lejos de llevarlo a la felicidad, más bien lo empujara al sufrimiento, más bien del lado contrario. Ahora, lo pienso en este otro sentido. ¿Hasta qué punto el analista puede verse llevado cuando recibe a alguien en consulta a verse arrebatado por entrar en esta dinámica de mercado? Tú vienes por un servicio, yo te cobro. Si tú pagas lo que yo quiero, pues entonces va a haber un servicio. Y eso está justificado siempre en la teoría. Era lo que tú hablabas hace un rato, ¿no? Bajo ciertos axiomas de la teoría nos detenemos o nos escudamos, pero en realidad tendríamos que repensar esa parte. ¿Cómo se está jugando la parte del dinero? Incluso yo abriría otra parte acá, la idea de qué otras maneras se puede pagar, ¿no? Había leído en algún momento ciertos analistas que cobraban y no necesariamente con dinero y fueron fuertemente criticados. La idea sería, ¿qué otras formas de pagar? Porque la idea de pagar ya está presente siempre. O sea, el analista paga con sus palabras y no nada más paga en el análisis. El analista paga cuando escribe, ¿no? Entonces, digo, me llevó a pensar estas cuestiones porque incluso no solamente sería el arrebato, incluso sería una especie de sacrificio. Doy algo para recibir otra cosa y eso queda del lado del mercado, ¿no? En la medida en la que des vas a recibir algo. Esta otra parte, perdón, de la idea de los tratamientos sin costo también ha sido fuertemente criticado y muchos analistas se le oponen. Yo más bien podría repensar bajo qué perspectiva estamos practicando y dos, tendremos que cuidar mucho si no estamos trabajando bajo la lógica del mercado cuando establecemos un encuadre. Porque en un encuadre yo puedo cometer el arrebato de forzarlo a entrar
Y entonces, como dice Samuel, ¿no? Estoy pagando porque me siento obligado, pero yo no siento ninguna, yo siento que eso no está justificado. Y normalmente pasa que los analistas lo justifican desde la teoría. Ya iremos viendo sobre el camino, ¿no? Ya lo entenderás después, como si esta especie de APRECUP existiera. No lo sé, lo he pensado más como desde el punto de vista del arrebato, del sacrificio, de la imposición, de llevar el sujeto a querer que sea feliz a costa del sufrimiento, del consumismo. El sujeto que consume queda consumido, él mismo queda consumido en lo que consume, ¿no? Creo que puede ir por ahí. Al menos es la idea que tengo. Gracias. Sí, 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 y comparto eso. La parte, lo que pasa es que la teoría es como una especie de chaleco antibalas, ¿no? Pareciera que uno se pone un disfraz teórico y dice, oye, pero suena bastante lindo en la teoría, es como ponerse unas gafas, ¿no? Estas de realidad virtual, pero en la realidad material es otra. Y eso tiene que ver no solamente con condiciones de análisis propio, ¿no? Tampoco eso asegura nada, sino con las condiciones de clase. Insisto con eso porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, que donde ha surgido mayor movimiento y efervescencia, disposición, compas, camaradería, menos celos, envidias, menos violencias, agresiones y hostilidades, es con la gente que tiene proyectivos, así proyectos que no están situados en una escuela, ¿no? Y lo digo de norte a sur, y lo digo con fundamento, por ejemplo, que Ángeles en Toluca, ¿no? La gente de Monterrey, pero no están adscritos a una escuela o no se vislumbra un lugar de adscripción. Y eso es una condición generacional. Hay muchos colectivos haciendo actividades que tienen a veces cercanías con escuelas, pero que no se suscriben a la escuela. Ese es un fenómeno que es muy, muy marcado ahora, pero fíjense que en la historia del psicoanálisis siempre se habla de escuelas. Quizás en 20 años vamos a hablar de los colectivos o grupos de estudios, ¿no? Que debaten o que se ponen en juego no solamente en un espacio de formación, sino de publicación, de divulgación, de encuentros. Porque eso también implica, fíjense, algo bien distinto. Son lógicas más de comuna. Ahorita, por ejemplo, nadie está hablando si se persigna con Winnicott, Lacan o X. Tenemos un interés común y eso es lo que nos interesa. Y chao, mañana alguien abrirá su libro de Lacan o de Dolto y pues qué bonito, está bien, ¿no? Chévere, pero por lo menos hoy nos reunimos todos a platicar de un tema en común. Y entonces podemos producir, ¿no? Con los recursos. Y ese es un fenómeno que a mí me parece muy importante en la época. Al respecto de lo que dice Ángel y el tema del pago, Freud en 1913 aquí es una de las primeras, vamos a decirlo, de los chalecos antibalas. Dice, puedo arriesgar con fundamento un juicio, pues a lo largo de unos 10 años consagré todos los días una hora y en ocasiones hasta dos a tratamientos gratuitos. La razón era que quería enfrentar en mi trabajo la menor resistencia posible con el fin de orientarme en el campo de las neurosis. Ahora bien, no coseché las ventajas que buscaba. Muchas resistencias del neurótico se acrecentan enormemente por el tratamiento gratuito. Sí, Freud, pero ¿cuánto cobrabas? O sea, acá, por ejemplo, platicando en la semana con Pau, mi pareja, hablamos el tema precisamente de que fue un evento de aquí de San Luis hace años y le dijeron, no, no hay sesión sin costo, no puede haber sesión sin costo. Y yo dije, pero sí lo dijeron, dije, porque si es en ese orden, estamos hablando de un pago adelantado. ¿No? O sea, si no pagas, no hay, es como, es un cover, ¿no? Es una cosa que, bueno, el tema que planteaba John de la Rosa, ¿no? El tema de las zonas. Ustedes en Monterrey saben que Cumbres, por ejemplo, ¿no? San Pedro, son sesiones que seguramente triplican el costo regular que ustedes ofrezcan, ¿no? Y estos oficios antes se veía a modo de mofa o de burla, pero decían ¿cómo se dicen? Como este, ¿cómo se dice? Trabajador de rancho, algo así. ¿No recuerdan que en las rancherías, bueno, se hacía una especie de trueque? Que en cualquier momento vamos a llegar a eso, ¿eh? Trueque de servicios o de proyectos, y eso yo no le veo para nada negativo, al contrario, al final son lógicas de comercio. Lo que pasa es de que el dinero engalana, ¿no? Y no olvidemos, esto sí, es una lectura que me parece muy, muy grata de Lacan, ¿no? Incluso también de Páramo Ortega, que Pablo Ortega, por ejemplo, es un veterano que se nos fue, ¿no? O sea, se nos fue a Alemania y acá dejó un hueco enorme. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Porque quien inyectó un poco de la relación política y psicoanálisis fue Brownstein, ¿no? Igor Caruso,
Pero bueno, en fin. Eh, Decía este tema, ¿no? Del factor de lo económico, más allá de los tiempos, ver nuestra relación con los objetos y las mercancías. Y en esta parte, Lacan, ¿no? Cuando habla del plus de goce o de toda su lectura del capitalismo, me parece interesante, ¿no? Como la plantea. Pero bueno, otra cosita que podría comentar, que podría ahí también comentarles, eso que dicen, ¿qué tanto nos metemos en la lógica mercantil? Pues es ahí donde está esta condición ideológica. Si partimos de la idea que la ideología es aquello que está como intrínseco, que está como sublimado en la atmósfera de nuestra vida, no nos percatamos de ello. Uno lucha contra las ideologías, ¿no? Contra la ideología. Y se nos olvida que el psicoanálisis es como si no estuviera tocado por una ideología psicoanalítica. Un saco negro, ¿no? Porque aparte recuerden que el psicoanalista es el lado oscuro, ¿no? Somos los malvados, los rebeldes. Y eso se ha hecho un cliché, ¿no? Subir nuestra café con una foto de Freud o un seminario de Lacan. Y está lindo, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Cualquier libro que sea, ¿no? Pero se nos olvida que también que son otras condiciones. Y que si el psicoanálisis ha venido bajando a la calle, que tengamos cuidado de querer meter la burguesía en la calle. Porque el psicoanálisis va para abajo, y en ese sentido, no en el sentido de declive, sino que están los consultorios abajo, están en las zonas de barrio. Allá los compas del círculo, por ejemplo, están en una zona también, no es zona alta. Y acá en San Luis varios amigos tengo un amigo, voy a hablar de un amigo nada más. Tiene dos consultorios compartidos, bueno, comparte con otros, no es que sea de él. Uno en una zona regular, ¿no? Una avenida, y otra en una zona pues más rasposa, ¿no? Dice, no, es que cuando le digo que es allá, la gente prefiere ir a la otra zona, porque hay una condición, ¿no? Como decir lo famoso de las lomas. Pues bueno, todos estos detallitos son cruciales porque sin dar cuenta nos mercantilizamos, nos vendemos, nos ofertamos. Lo voy a decir con mucho respeto a los compañeros que tienen proyectos, ¿no? Porque al final también nosotros somos partícipes de ellos, yo como editor, ¿no? Como autor, ¿no? Obviamente estoy inmerso y también lo digo en este mood, pero lo dije hace ratito, ¿no? O sea, no por abrir una cuenta de YouTube, ¿no? Y tener X número de seguidores, somos psicoanalistas. No por publicar un libro, dos libros, somos psicoanalistas. No por tener editoriales psicoanalíticas, somos psicoanalistas. No por tener un consultorio en X zona o en otra, somos psicoanalistas. Para nada, ¿no? Y en ese sentido, el auge más fuerte, y ustedes lo pueden ver, mientras más diluido sea el concepto, mientras más carismático sea el personaje, mientras más joven, porque es una condición también de edades, ¿eh? No hay influencers viejos. Van a leer lo que ha dicho alguien de lo que dijo alguien, ¿no? Pero eso sí, vamos a ver que estamos en una condición lo mencionamos en el libro de extimidad, ahorita al final les quiero platicar eso también, en una condición de influencerismo, ¿no? O de un influencer psicoanalista, como lo que también plantea yo, ¿no? Con su propuesta bastante, a mí me gustan mucho sus banners, pero acá en este libro que está por salir, lo llamamos como el influencerismo, ¿no? O el influencer, sí. Y eso es tener poder sobre las masas. Se los digo de primera mano, hay mucha gente que compra el libro de moda, no lo leen, pero suben la fotografía. Y luego lo digo yo siendo alguien que escribe, que se dedica a escribir y que comparto libros y que regalo libros y que sí me tardo en entregar libros a veces, ¿eh? No por mala onda, sino porque por Correos de México es una locura. Pero ustedes saben de primera mano que si yo tengo una versión preliminar de un libro, se los paso, ¿no? Que si puedo mandar libros, se los paso, ¿no? A veces me deben libros y ni me acuerdo tampoco a veces, ¿no? Es decir, pero son muchas cosas que nos engloban. Pero me he dado cuenta de eso, la gente pregunta más por libros de Argentina que por autores de México. ¿Cuántos compañeros de México son citados fuera de México? ¿Cuántas psicoanalistas mujeres son citadas en las tesis de psicoanálisis en México? O sea, estamos en una condición actual de la transmisión muy, muy compleja. Mientras más diluido, pareciera que uno se forma como psicoanalista. Y eso tiene muchos problemas, ¿no? ¿Y somos nosotros parte del problema? Sí y no. ¿Porque somos consumidores de ello? Sí, ¿no? Y eso no está peleado con que podamos producir también encuentros. Como decía,
bien, ahorita, bueno, apaguemos las cámaras y al ratito nos vamos a leer a Lacan, ¿no? Vamos a leer al influencer de moda, pero no dejemos de leer a Freud, no dejemos de lado ver qué está pasando. O sea, nuestro mundo es sumamente hostil y violento. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de la violencia, yo siempre pregunto, bueno, pero la violencia que se vive en otro país no es la de México. Cuando hablan de toxicomanías, no es la misma que tenemos en México, cuando México es el gran exportador. O sea, hay muchas condiciones muy distintas en la relación del psicoanálisis, del psicoanálisis con México y de México con el psicoanálisis. Aunque muchos libros hablan de la historia del psicoanálisis, cuando digo muchos me refiero a muy poco realmente, pero fíjense que están excluidas todas las ciudades alrededor. México tiene un lugar importante en la historia del psicoanálisis, que quedó censurado después de los 80, ¿no? Porque, bueno, es una ciudad también que se industrializó, etcétera, pero tenía mucho germen político, ¿no? Y después, bye. Y luego tenemos, pues, la Ciudad de México, Guadalajara, las ciudades, vamos a decirlo, con capital. Pero lean los autores contemporáneos, psicoanalistas e historiadores, ¿no? Que hablen fuera de la Ciudad de México y que mencionen ciudades como Aguascalientes, Zacatecas, Morelia, Durango, Oaxaca, Chihuahua. No aparece. Y hay movimientos que ya existían, o sea, ya había recorridos preliminares, ¿no? Entonces, también sería importante que no dejemos de lado que nuestra práctica está tocadísima por una historia mexicana, que hay un fracaso también de los famosos 68, ¿no? Cuando siempre escuchamos o hemos llegado a decir, ¿no? Yo ya dejé de decirlo, ¿no? Que el mayo francés, y que le critican a Lacan, que pues sí, compadre, pero pues acá fue Tlatelolco, yo creo que no te hubiera gustado estar acá en el 68, ¿no? O sea, nuestras condiciones de revolución, por lo menos generacionalmente, en lo que compete al psicoanálisis, tienen efecto inmediato en nuestra relación con la transmisión psicoanalítica. Sin hablar del mundo de la corrupción y el magisterio y las condiciones educativas que son las que posibilitaron y que dieron chance de entrar al psicoanálisis. Por eso, la relación de la transmisión, y esto tiene que ver con lo siguiente, con lo clínico y lo político, no solamente se va a dar en un espacio de consultorio, porque un hombre, una mujer, un compañero, una compañera, tiene que trabajar, ¿no? Y si no hay consulta y si no hay pacientes, ¿te vas a quedar ahí? No, pues igual puedo trabajar un rato de Uber, o puedo dar clases, o puedo tener una tiendita. Hay compañeros que se avergüenzan de eso, amigo, pero pues un trabajo, ¿cuál es la diferencia? Seguramente hasta nos va económicamente mejor de otras cosas, ¿no? Pero esos fenómenos todavía como de degradar otros trabajos es notorio, ¿no? O sea, yo les puedo decir que muchas generaciones de los que conozco trabajan medio turno en un lugar, otro en la clínica. Y no están peleados, son trabajos. O sea, porque si uno pone las distancias entre los trabajos, ahí tenemos un asunto, ¿no? Entonces, veamos que esto también pasa por el circuito de la educación. México no tiene nada que ver con la educación. Para mi desgracia, me he encontrado con malos sabores de boca con compañeros de Argentina, ¿no? Principalmente, porque sí, hay una creencia muy extraña que yo he notado, ¿no? Como si en México se leyera psicoanálisis muy en el formato de la UVA o de los espacios de allá. Y cosa que no es, ¿no? Se celebraba muchísimo el Día del Psicólogo. Felicidades, ¿no? Otra vez. Que no hay nada que celebrar. Bueno, es cierto, entiendo la mofa, ¿no? Pero el Día del Psicólogo en México, mm, estamos en una ola de violencias y de abusos, no solamente de poder, sino sexuales, de la psicología. Eh, bueno, esto lo podemos mantener como a reserva para, para, para dialogarlo en otro momento, pero hace unas semanas hubo una denuncia pública por parte de una persona, de un varón, hacia su psicólogo, ¿no? Que le había solicitado sexo oral a cambio de darle las sesiones. Esa es una, entre otras denuncias, más las que corren entre los pasillos. Es decir, los gestos de poder y de violencia psicoterapéutica están fuertemente, ¿no? Creciendo. Y entonces, claro que eso está jugado por la transferencia, por las relaciones de poder. Y eso se puede, evitar siempre con la transmisión. Esto se da en las aulas, ¿no? Cómo enseñar psicoanálisis, cómo transmitir psicoanálisis, cómo debatir, ¿no? Yo creo que una de las pistas, que ya creo que la he dicho en varios momentos, es discutir con la psicología, ¿no? Porque un psicoanálisis se va a dar en acto, es decir, bajo el hecho de un tratamiento analítico, ¿no? No solamente la lectura, porque uno puede leer la interpretación de los sueños y dice, ah, qué bonito, ¿no? Pero
hasta que tienes un sueño después de años y empieza a ver como elaboración, o que pasó un tiempo de un análisis y el sueño aparece, o empieza a ver ese tipo de trabajo analítico, hay otra relación con el inconsciente, ¿no? Y es una fuente de resistencia, ¿no? Así y brutal, que es toda la labor docente. La labor docente que no trabaja como psicoanalista, sino que trabaja con los recursos que puede ofrecer un aparato teórico como el psicoanálisis para luchar contra la psicología, más aún contra la psicología como ideología o la ideología de la psicología, ¿no? Entonces uno agarra el psicoanálisis para debatirse con otros. Y en este caso, nuestra labor principal es la defensa del psiquismo, del deseo, de las pulsiones, ¿no? Y entonces, ¿eso se puede dar teóricamente en una aula? Claro que sí, claro que se puede. Y esas funciones se pueden dar desde los principios básicos del psicoanálisis, ¿no? Desde el proyecto de psicología, que es uno de los textos quizás más brutales de Freud, ¿no? Eso me parece que es una de las pistas. Continuando, y para ir acercándome a la mitad de la segunda, al segundo elemento y tercero, le señalaba que es la relación del psicoanálisis con que si lo clínico no estaría tocado por lo político, y si acaso lo clínico no es político, pues, yo creo que toda acción que involucre a otro sujeto es política, ¿no? Todo vínculo es político. Nuestras relaciones... Te voy a interrumpir porque quedó pendiente mi comentario y de hecho va en relación a lo que justamente estás perdón. diciendo. Sí. Entonces, me siento un poco como ese video que circula por ahí en redes de Santa Fe Clan, ¿no? De donde dice, es que yo escribo y escribo por acá y por acá y por acá, así está mi libreta en estos momentos, ¿no? Rescatando elementos de lo que están diciendo, tanto Misael como Ángel como tú, ¿no? Y me gustaría que más gente participara, que se sumara a esta sesión. Dice por ahí un pensador de derecha, válgame la curiosidad de esto, no se necesita saber para opinar, se opina para saber, ¿no? Entonces, son bienvenidos cualquier tipo de comentarios aquí, a excepción de cuestiones de carácter intolerante, ¿no? De violencia y ese tipo de cosas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Mi reflexión es ético-política. Va en la línea, como ya dije, de lo que se ha dicho en estos momentos, esa inquietud que tiene Misael de rescatar o no rescatar al psicoanálisis, si es que por ahí ya hay otras teorías que recuperan el deseo, la subjetividad, etc., ¿no? Y también la preocupación crítico-política de Ángel, un placer escucharte, Ángel, acerca de la lógica del mercado, ¿no? Y, por ejemplo, yo considero que Dios nos hace y nosotros nos juntamos para cotorrearnos, ¿no? En relación a lo que decía este Samuel hace un momento, muy en la lógica de Freud, ¿no? Sobre los oficios imposibles, psicoanalizar, gobernar, educar. Yo diría, bueno, yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué intervenir? ¿Para qué intervenir? Y agregaría, no es que no sea verdad que es un oficio imposible. Yo más bien considero que es de alguna manera una posición unilateral percibir que es un oficio imposible. Me adelanto a la conclusión, yo diría que es una posición comprometida ética y políticamente, ¿no? Y que considerarlo así nos permite asumir esa posición, una posición muy incómoda de cara al horizonte histórico concreto en el que nos ubicamos, ¿no? Y así no caer en términos idealistas, moralistas, de no debería de existir el psicoanálisis porque la sociedad debería ser diferente. Bueno, sí, los bonitos ideales son, como ya dije, muy bonitos, pero solo son eso, ¿no? Básicamente hacemos lo que podemos hacer, ¿no? Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades teórico-políticas organizativas. Menciono esto para no caer en la sobrevaloración típica del capitalismo, ¿no? Del individualismo, de, psicoanalista, ¿no? Y esto que mencionan de tomarme fotos bebiendo un vino francés, ¿no? Con la obra de Lacan, con la obra de Freud. Bueno, no, Freud ya no, porque la gente se caga en Freud, ¿no? Hay que decirlo abiertamente. Pero, bueno, esa es una discusión para otro momento. Ni sobrevalorar la posición del psicoanalista, pero tampoco minusvalorarla. Yo considero mejor hablar de una posición sumamente comprometida ideológica, políticamente, ¿no? En esta coyuntura histórico concreta.
Bien. Hay un autor, hablando de esto de recuperar autores o de leer autores mexicanos, hay un autor que yo considero muy importante de aquí, de estas tierras de Monterrey, que es Severo Iglesias. Yo considero que es uno de nuestros dos grandes pensadores y filósofos de izquierda, Severo Iglesias, y el otro es José Porfirio Miranda, marxistas, uno teólogo, el otro filósofo, ¿no? Bien, él dice en un texto que se llama El Socialismo Nuevo del 2004, que el comunismo no es un ideal, esto ya lo dijo Marx, la ideología alemana, por ejemplo, y más adelante lo va a decir Marx en otra obra, que el comunismo no es un ideal a ser impuesto a la sociedad, sino que es una tendencia histórica, ¿no? Me encantaría tomar esta línea de reflexión, pero intento ser breve, ¿no? Primero fue el comunismo primitivo, luego vinieron otros modos de producción, etc., etc., ¿no? Bien. ¿Por qué me interesa establecer este símil entre el comunismo como tendencia histórica y nuestra posición comprometida en esta coyuntura histórico concreta? Por lo siguiente, yo considero que los efectos que producimos nosotros con nuestras intervenciones a partir del dispositivo, sea individual, sea grupal, sea organizacional, institucional o sea comunitario, de alguna manera intentan recuperar o intentan situarnos en esas cualidades que ya existen en la sociedad y que están en lucha contra otras que son básicamente el individualismo, la competencia, las lógicas de muerte, las lógicas del mercado, ¿no? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, pero nuestra posición justamente consiste en que a partir de nuestras intervenciones, sea el dispositivo que sea, nos interesa producir, subjetivar, potencializar esas cualidades humanas que ya existen como tendencia histórica. Y en ese sentido, yo prefiero pensar que nuestra posición es comprometida. Estoy de acuerdo, como dije desde el inicio, que es un oficio imposible. Es un oficio que no debería existir a mi parecer, pero existimos y en tanto existentes creo que hay que tomar partido, ¿no? Por eso desde el inicio dije que mi reflexión es ético-política en ese sentido, ¿no? Ya para finalizar, yo considero, Samuel lo dijo en algún momento, que hay psicoanalistas de derecha. Yo diría, parafraseando por ahí a Salvador Allende, ser psicoanalistas o psicólogos sociales y ser de derecha me parece una contradicción estúpida. O sea, yo no veo la manera de cómo ser psicoanalista y ser psicólogo social y ser de derecha. O sea, eso es no haber entendido absolutamente nada, a mi parecer. Y creo que hay que decirlo así, abierta, fuertemente y claramente, ¿no? Obviamente lo que yo estoy diciendo necesita ser debatido, lo someto a discusión, ¿no? Pero a mi parecer nuestra posición es comprometida y toma partido por tendencias que ya existen en la historia. Nosotros no imponemos nada desde nuestra imaginación, sino que simplemente tomamos partido por lo que ya está ahí en la realidad. Bien, lo someto a discusión, pero bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado pacientemente. Esto que dice Andrés, fíjate, ya no lo hablamos, porque eso implicaría como otra serie de derivaciones, pero sí, creo que sí, sí hay una, me sumo, ¿no? A la acción de esta contradicción, ¿no? Del supuesto psicoanalista que no está tocado por un factor, pero la realidad es que sí hay, ¿no? O sea, quizás de lo que más impera, ¿no? Y a su vez también hay un psicoanálisis de izquierda, ¿no? Hay psicoanálisis que tiene relación con el marxismo, con los marxismos. Hay una relación pseudo-marxista, un marxismo lacaniano, también podríamos decir ahora. Hay una izquierda lacaniana y a su vez también un lacanismo milleriano, ¿no? Que es lo que planteaba, por ejemplo, muy bien. De hecho, es lo que empezó abriendo el debate, ¿no? La ocasión pasada con nuestro compañero Gabriel, y que es justo, ¿no? Cómo toda esta dinámica de Jackson Miller vino a movilizar, ¿no? Una posición política. Creo que ahorita como un pequeño ejemplo, digo, no lo vamos a hablar hoy, ¿no? Pero cuando sucede todo el fenómeno de Paul Preciado respecto a su famoso Yo soy el monstruo que os habla en la conferencia de la Sociedad Freudiana, no sé si recuerdan, pero en menos de 6 meses ya había un libro de Miquel Barzol respondiéndole.
Así dije, ¿qué? O sea, o sea, era como una condición que yo decía, oye, pero... Y aparte te corrigen, ¿no? Te corrigen cuando dices, ah, sí estoy leyendo, y sales y ya lo leíste, no importa, pues, ¿no? Porque la primera traducción la hizo Jorge Reiter, justo cuando salió, muchos la leímos por ahí primero, esta primera traducción, pero fue así como algo que hizo enojar, ¿no? Como de, ¿cómo va a venir a hablar alguien trans de, oye, yo creo que ya no entendiste nada, ¿no? Porque el meollo del asunto, ahorita sumando aquí con Andrés, y creo que esto es algo que se enlaza a lo que decía al inicio, es que si el psicoanálisis toca la fibra más sensible de Occidente, más allá del narcisismo, es que toca al hombre patriarcal, ¿no? Esa figura débil que somos los varones. Y es uno de los puntos clave, ¿no? Que se destituye el poder. O sea, el psicoanálisis también puede dar pistas por dónde destituir ese lugar. Y que eso es algo que nos puede movilizar. Ahora, de las formas en cómo uno ejecuta la clínica, hay aún, yo conozco varios de mi generación que dicen, no, no hay relación política del psicoanálisis, no tenemos nada que decir, no podemos protestar, ¿no? Hay que quedarse callados. Y digo, pues, ¿cómo? ¿No? Pues si algo hay que hacer es hablar, ¿no? Manifestarse, ¿no? Tomar posición, como también decía Andrés, ¿no? Y creo que las posiciones tienen que ser aquí lo citan con mucho, pero las posiciones tienen que mantener su lugar de singularidad, es decir, cada uno con sus creencias y hábitos, ¿no? Pero que eso no esté peleado con las colectividades, es decir, que no haya incapacidad de fluctuar con otros, ¿no? Y de producir nuevos espacios de trabajo. Esos espacios de trabajo, que era una pregunta que salía también a colación en la reunión previa, no tienen que ser exclusivos de formación o asambleas de pensamiento nada más, sino de tratar de compartir o de socializar las formas en que uno tiene sus recursos, ¿no? Desde la docencia, desde el trabajo clínico, desde los trabajos de escritura, ¿no? Los espacios de relación con la cultura. Porque se nos olvida que el psicoanálisis tiene una relación enorme con la cultura y que si Freud hacía algo era leer la cultura y leía con lo cotidiano para pensar los fenómenos, ¿no? Psíquicos. Para ir avanzando un poquito más y darle la palabra a Ángel, también quisiera comentar que ahorita nuestra relación anticapitalista, ¿no? Porque también podríamos decir que ya no se habla de anticapitalismo, ahorita hay una ola con decir que ya los conceptos no alcancen y que ya no se puede hablar de capitalismo, que hay que hablar de tecnofeudalismo. Le digo, señores, solamente es una extensión del capitalismo, ¿no? Así como muchas variables que hay, ¿no? Y eso se explica desde Fredrik Surand, y hay un montón de autores, por ejemplo, de la cibernética, y ha habido manifestaciones desde, pues por montones de lados, ¿no? Que son prácticas anticapitalistas. Eh, y que el psicoanalista podría operar desde ahí, ¿no? O sea, podría ejercer una operación anticapitalista. Desde el mero gesto, me parece, ya no solamente de la diferencia, ¿no? Sino del reconocimiento del malestar y del cobijo del malestar, que en muchas ocasiones es producido por el capitalismo, ¿no? Las neurosis, quizás las más populares, pero las locuras más fuertes que agobian al mundo, las locuras, pues no son como completamente genéticas, que no hay que descartar que hay factores genéticos, ¿no? Pero es la cultura la que nos que produce también, ¿no? La que modulan esos estados del ánimo. Y que entonces sí, ¿no? Nuestra práctica en ese sentido, como psicoanalistas que intentamos militar o trabajar en una dinámica anticapitalista o menos acumuladora o no acumuladora, ¿no? O de disputa contra los dispositivos de poder, nómbrelo como deseen, tiene que ver con darle materialidad a los actos, ¿no? A los actos del inconsciente. Porque entonces todo se queda, como diríamos, en una paja mental, ¿no? Que es algo lo que también vino a señalar Andrés, ¿no? Si un psicoanálisis dura 20, 30, 40 años y el sujeto sigue hablando de lo mismo y el sujeto sigue cobrando lo mismo, ¿no? Y el otro sigue pagando lo mismo, hay algo que está fallando ahí, ¿no? A veces son problemas de técnica, no son temas de durabilidad, ¿no? Eso también podría ser un indicio de que algo, claro, se movilizan cosas, pero que uno sigue en el mismo lugar, también puede ser que algo esté fallando, que eso es lo que sucede con la psicología, ¿no? Tantos años de psicología, se sigue pidiendo más psicólogos, pero curiosamente estamos en una explosión de enfermedades mentales, ¿no? En ese argot, ¿no? Epidemiológico. Y entonces, ¿por qué tenemos tantos psicólogos, tantos, entrecomilladamente, enfermos mentales, tantos locos? Algo está fallando, alguien no está haciendo bien su chamba, o alguien la está haciendo bastante bien, que es el logro de la psicología, que
permite mantenerlos, ¿no? Ese es el éxito de la psicología. Por eso funciona, por eso se logra. Y por eso el psicoanálisis, además de ser un crítico y un luchador contra la psicología, vamos a decirlo así, también en ese lugar estaría luchando contra el capitalismo, porque si algo tiene es que la psicología está emparentada al capitalismo. Desde las ciencias, ¿no? Vamos a decirlo, desde las ciencias humanas y toda esta arqueología que expone Foucault, vamos a dar cuenta que al final ese es el lado más sensible de lo humano, ¿no? Quien sabe entrar por la afectividad, por el psiquismo, sabe por dónde colarse, ¿no? Y por dónde mover las piezas. En fin, bueno, Ángel, te toca. Pues. Sí, rápidamente. Justo lo que decía Andrés y lo que tú comentabas, pensaba en esta idea. El psicoanálisis por naturaleza es transgresor. Ahora que ponían de manifiesto estas cuestiones, ¿no? Donde qué hace el psicoanálisis. Normalmente desde su creación el psicoanálisis, ya con la histeria, en la época de Freud, ya venía desde este punto a romper el patrón que normalmente se venía estableciendo. El psicoanálisis se torna transgresor y desde luego que desata la ira, ¿no? En este sentido, me parece que no podemos dejar de pensar el psicoanálisis, por un lado, como alguien transgresor que viene a cuestionar, que viene a dialogar con otras áreas, la filosofía, la lingüística, la política, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el otro, retomando la idea de Andrés, que también me gustó mucho cómo lo plasmó, pensaba en esta idea de que el analista está implicado no solamente en el análisis, sino también en otros contextos. ¿Por qué no, si estamos implicados todo el tiempo, por qué no dejamos de hablar de lo que hace el psicoanálisis? Es de lo que hacemos los psicoanalistas, cuando escribimos, cuando transmitimos, cuando estamos debatiendo, cuando conversamos. Es decir, pareciera que la profesión psicoanalítica es una actividad solitaria, pero en realidad siempre va a ser siempre hay un vínculo social. O sea, siempre estaremos solitarios en el consultorio, pero en realidad hay muchos espacios de transmisión que sí, algunos están mediados más por la parte aburguesada, como bien lo comentaba Samuel, pero en realidad nos quejamos de eso, pero tampoco hacemos nada. Muchos de nosotros sostenemos el aburguesamiento del psicoanálisis, pero no hacemos nada. ¿Se entiende? No transgredimos, porque en realidad a mí me parece que ese es un eje reactor importante. Si no transgredimos cierto orden que creamos que puede funcionar de otra manera, entonces estamos haciendo cualquier otra cosa menos psicoanálisis, porque quedamos del lado de la psiquiatría, ¿no? La psiquiatría le gusta el orden, le gusta colocar a un sujeto en cierto lugar. Nosotros no trabajamos con eso, trabajamos con la subjetividad, no solamente como, a mí me parece que el analista está metido hasta el tuétano en todo lo que implica su teorización, su clínica, su transmisión, su intercambio con otros. Yo creo que podría ir por ahí y fue al menos la idea que me saltó. Sí, esto que dice Ángel, por ejemplo, de cómo sostenemos, creo que estamos en sintonía, ¿no? Porque uno tiene que reconocerse también como en el lugar, ¿no? En esta selva, pues, ¿no? Llamada psicoanálisis. También creo que ahorita hiciste un buen señalamiento, ¿no? Porque uno habla en nombre del psicoanálisis y hay muchos, hay una diversidad, ¿no? Una pluralidad de formas de ejecutar y transmitir y leer el psicoanálisis, pero en pocas ocasiones hablamos en nombre propio, ¿no? Y eso es algo de los que a mí me agrada mucho, ¿no? Hablar en nombre propio, porque no solamente implica sostener una política del nombre propio, sino que tiene que ver con las formas de producir, ¿no? La diferencia. Y esos fenómenos se pueden hacer desde cualquier lugar, ¿no? O sea, también no pongamos en colores rosas y cursis la militancia con pancartas en la calle. Hay gente que hace militancia en la formación, en las aulas, ¿no? En los espacios universitarios, en la preparatoria. Esos son lugares importantes, ¿no? Es decir, no demeritemos los frentes que cada uno pueda producir. También en este lugar de cómo se sostiene el aburguesamiento, quizás ahí podría pensar que cierto es, pero también puede ser que puede ser la diferencia uno, ¿no? Uno sí puede decir, puede ser de otro modo, ¿no? Yo pensé que era de esta manera, pero quizás puede ser también, ¿no? Y eso tiene que ver con ejecutar actos propios. Pensaba que el propio hecho de estar hoy de manera gratuita es bastante, porque vemos una ola de producción de eventos, ¿no? Ya no? En México ya no se dice con costo, se dice arancelado.
es correcta la palabra, pero recuerden que la palabra arancel se utiliza bastante en el argot de las fronteras, de lo que cruza, ¿no? Y eso es una palabra que se utiliza mucho en Argentina. De hecho, los banners ahora dicen arancelado, actividad no arancelada, ¿no? Entonces, a mí me fascina, me gusta mucho decir actividad pública y gratuita, porque entonces eso deja entrever que si pagas es por el extranjero, que si pagas es por el folclore, ¿no? Y hay mucha banda que está haciendo actividades con costos mínimos, gratuitos, ¿no? Públicos, y otros que lo toman, voy a decirlo también con mucho respeto, ¿no? Como carnada para un proyecto. Es decir, la primera es gratis, lo segundo, vamos a ver. Claro, también hay posiciones en las que uno dice, no, no puedo dar un seminario de 20,000 horas, ¿no? Pero, fíjense, yo me he dado cuenta que haya gente hoy, me parece a mí una cosa ya que me siento vanidoso hoy, ¿no? Porque son actividades raras, ¿no? Son actividades que convocan quizás a poca gente y luego vemos así un post con 3 líneas, ¿no? Que no dicen realmente nada y tienen, no sé, 20,000 likes, ¿no? O se abarrotan las entradas, ¿no? Y lo he visto, ¿no? Por todos lados. Y creo que una de las primeras instancias que podemos tener, también esto lo quiero enfatizar, es tratar de producir encuentros gratuitos, ¿no? Porque entonces el coste se juega desde otro lugar, se moviliza completamente la economía, ¿no? Eso es algo muy diferente. Y también de que el gesto de lo público es también exponerse, ¿no? Y a veces los factores de la economía, de los cuales yo estoy de acuerdo que hay espacios para cobrar, por ejemplo, una de mis acciones es si yo soy invitado a X lugar y es un lugar privado, que casi no sucede, pero sí me invitan luego, pues voy con viáticos, ¿no? O si es una actividad de un espacio privado y van a cobrar, hay honorarios. Pero cuando son espacios así públicos, universitarios, para nada, ¿no? Igual te quedas con un amigo, das la actividad. Eso no significa que esté peleado con el trabajo, al contrario, también son formas de producir con otros, ¿no? Y eso me parece que se juega un tono también de libertad, ¿no? Que eso es importante decirlo. Creo, y también insisto con esto, que no pasa en todos los lugares. Siento que también es un gesto de nuestra generación, que hemos intentado como acercar espacios a otros, ¿no? De manera más pública, ¿no? Porque también el psicoanálisis se volvió un tema cerrado. No sé si les parece esa idea, pero el psicoanálisis en su momento fue cerrado, ¿no? Tanto por cuestiones económicas o, por ejemplo, de adscripción, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, donde gente que en la revista, por ejemplo, de Esquicia, era condicionada que si se hablaba conmigo o algo o escribía en esa revista, no podía publicar o podría estar en ese espacio de trabajo, ¿no? Editorialmente me ha pasado también, ¿no? Que si publica fulanito, fulanita conmigo, no puede pisar otra editorial. Es decir, hay como una especie de propiedad privada, ¿no? Lo que decíamos también en el inicio. Y que quizás haya que empezar a desmontar esa imagen, ¿no? Del psicoanalista como propiedad privada, o que el consultorio es el gran, ¿no? El gran florín, ¿no? Freudiano, porque me parece que el psicoanalista, como otros saberes, tiene o tenemos muchas cosas por aportar, quizás para reflexionar, pero es una de las bases para producir diferencia, para movilizarnos, ¿no? Y eso es un oficio, es una labor. Respecto a lo imposible, creo que se juega la clásica idea de la imposibilidad que produce las condiciones mismas para inventarse una forma distinta de transmisión, ¿no? Y eso tiene que ver con el nombre propio, con el estilo, cosas que quizás nacen también de un análisis. Y bueno, para ir, si les parece, cerrando un poquito, yo creo que la última idea que se entraría tiene que ver con el hecho del eros, ¿no? La- algo que nos ofrece también, o lo que nos demostró en su momento Freud con la teoría de las pulsiones, y principalmente con este famoso eros, me parece que es el que moviliza en gran medida a la conciencia occidental, ¿no? No pensemos en un Eros cursi ni romántico, al contrario, es el que ha lastimado y ha hecho bastante daño. En próximos meses aparecerá la segunda edición íntegra, tengo que decirlo así, del libro que se llama Lacan Cortés. El, el- Se llama así el título, Lacan Cortés. Dejen de lado a Lacan, pero es todo un trabajo en gran medida como
de estudio de cómo impera el amor romántico y cómo lo extrae Lacan para pensar radicalmente otra cosa, ¿no? Y eso es importante. Porque Freud también pone ahí un señalamiento. No es el amor cursi, al contrario, no es como la condición de la pulsión de vida, la condición que va a movilizar completamente al individuo, hablando con Freud, ¿no? Y que va a resistirse, y yo también diría aquí que va a luchar contra el capitalismo libidinal, es decir, con todas las fuerzas que nos imperan como estos, sí, imperativos, decíamos, ¿no? De la felicidad, ¿no? Que es el gran imperativo aristotélico, o el enamoramiento profundo, o la responsabilidad afectiva, ¿no? Que son nociones que me parece que moralizan y condenan, ¿no? Todas las potencias que podría haber en el deseo, y que más bien el ejercicio de Eros estaría como llevándose a cabo solamente en un plano de realidad material también. No queda solamente en un campo teórico, ¿no? Uno no puede decir, ay, estoy enamorado de la vida y destruyendo al planeta, ¿no? Con cada cosa. O después tener esta imagen de, ay, no tenemos agua porque estamos haciendo imágenes con inteligencia artificial, ¿no? Vaya, ese tipo de gestos que son tan chuscos y que se nos da tanto aquí en México, pues sí le plantea un lugar muy distinto y es algo que por más que se intenta condenar, no se puede aún detener, ¿no? A la fuerza de Eros, que también recordemos que la coordenada o la maniobra de, de amistarnos con las pulsiones es en cierta forma el evitar o el aplazar la autodestrucción, ¿no? Digo, el sujeto es finito, claro, vamos a morir, pero Eros nos mantiene siempre de manera adecuada, ¿no? De manera social, sublimada, eh, de una manera más amigable con el mundo, tal cual. Hay que decirlo con el mundo porque nosotros estamos en un mundo devastadísimo, ¿no? No es que no haya existido y que no viniera esto antes, pero estamos en una ola de profundo desastre ambiental, de un ecocidio, que también ha sido uno de los últimos temas y que seguramente se agudizará en próximos años para el psicoanálisis. Como nos gusta agarrar temas de moda, pues próximamente será seguramente el calentamiento global y todo el ecocidio, ¿no? El psicoanálisis, vamos a decirlo, de Freud, o por lo menos lo que Freud nos va a ofrecer, eh, es que interpela a Occidente desde este Eros, ¿no? Que va a proponer, ¿no? O a producir un lugar para ejecutar el oficio, es decir, el oficio del psicoanalista, y evitar la condena de la autodestrucción. Insisto con esto que no es exclusivamente una teoría, el psicoanálisis, porque la teoría viene jugada con la clínica y viene también jugada con la relación de las condiciones materiales de cada época, de la cual Freud también supo leer bastante bien, incluso dar interpretaciones de ella, y que indudablemente lo psíquico es plenamente político, ¿no? Entonces, si hablamos bajo la primicia freudiana de hacer consciente lo inconsciente, implicaría entonces que también seamos conscientes de nuestra finitud como cierre final, por decirlo así. Y a consecuencia, que entonces esta conciencia, pues, ¿no? Del sujeto, pueda también permitir la reorganización de las fuerzas, ¿no? Libidinales. Aquí lo digo de manera quizás muy cursi, para vivir y habitar el mundo de otro modo. La reorganización de las fuerzas libidinales es precisamente pensar, perdón, que no es sin Eros, ¿no? Y no es sin el reconocimiento de las pulsiones, ¿no? También autodestructivas, es decir, no vernos como los lindos y blancos ángeles de Dios, ¿no? Sino reconocernos también en esta parte negativa que nos acecha y que también nosotros somos, podríamos decir, hostiles, ¿no? No solamente contra nosotros, sino también contra los otros, y lidiar con ello, pero solamente en razón de nuestra conciencia. Y la conciencia, insisto, también nunca va a ser individualizada, ¿no? También tiene que ver con el reconocimiento de las potencias, de los cuidados y las vulnerabilidades del otro. Entonces, pienso que por ahí son pistas, ¿no? Porque al final también es una charla muy amplia, no quise dar una clase ni nada, pero por ahí son pistas que se pueden decantar en cada práctica individual. Lo que hoy presenté fue un micro resumen de un libro que está por salir junto con Antonio Oregel y Julio Osoyo, también compañeros de la ciudad de Morelia y Uruapan,
eh, que se llama Extimidad, ¿no? Contrapuntos, aburguesamiento y sombras en la transmisión del capitalismo. Es un libro que ya está hecho, pero tenemos pequeñas correcciones por realizar. Entonces, yo les quiero decir desde ya, esto, bueno, ya lo podrán solicitar si quieren con los compañeros del grupo. Le voy a hacer llegar a Noé al mail, bueno, no sé quién administre el mail, los libros que están de acceso público, que escriben la psicología contra sí misma, este de extimidad, que ahí también viene un capítulo que es sobre el tema del pago. Le cambié el nombre, pero bueno, ahí están, se los voy a compartir, que son como los textos actuales que son también de circulación libre, que ahí también se amplifican ideas, pero también hay otros autores que hablan más a fondo y también de otros estilos de posibilidades, ¿no? Y de lecturas pues, del malestar actual, ¿no? En resumen, la charla de hoy tuvo como intención escuchar, ¿no? Digo, porque al final ustedes me escucharon, yo lo agradezco, una forma en cómo trabaja un psicoanalista. También esto se oye más minúsculo, pero en resumen fue eso, ¿no? Ver cómo trabaja otro compa en otro lugar. Y que entonces quizás haya puntos, contrapuntos, haya lugares de cercanía, otros de distancia, pero la intención es que uno pueda hablar de cómo trabaja, ¿no? Y que esto también espero haber logrado, destituir esa imagen clásica de, esto debe ser de cierta forma, o recurrir siempre a los autores para fundamentar lo que uno está diciendo. Esto no significa que no haya leído o que no haya referentes de por medio, claro, pero me parece que algo que hace bien, y yo también lo he notado, es leernos, pero escucharnos entre nosotros, ¿no? Eso a mí personalmente me ha ayudado mucho a conocer a muchos compañeros, saber cómo trabajan, ¿no? Digo, saber en un sentido de como cuáles son sus dinámicas, ¿no? Porque son muy distintas las ciudades. No, por alguna extraña razón hay gente de la Ciudad de México que piensa que todo el psicoanálisis transversal se trabaja igual en todas las ciudades y no. Hay relaciones sociales por territorios muy distintas, ¿no? Incluso económicas que permiten el acceso, vamos a decirlo así, a un tratamiento y no. Entonces, creo que es relevante para la charla de hoy y bueno, yo con esto pausaría y si hay preguntas adelante, si es hora de cerrar, bueno, pues cerramos. Y gracias públicamente a todos por las intervenciones y a todos los que estuvieron, que no los conozco, pero que bueno, que es un gusto saber que están acá. Me puse a comer, a degustar un delicioso manguito en lo que te escuchaba. No sé si alguien desea hacer algún comentario antes de cerrar esta sesión tan interesante de diálogo con Samuel. Bueno, entonces pues vamos a dejarlo así, 2 horas de diálogo muy fecundos. Te agradecemos desde el GECAR, Samuel, el haberte conectado aquella vez con Gabriel, el habernos abierto una puerta a toda esta producción teórica nacional. Nos lo dejaste como tarea y es una tarea interna al interior del GECAR, válgame, interna al interior. Y a la gente que se conectó el día de hoy, pues también les invitamos me lo voy a permitir decir así, ¿no? A consumir producción teórica nacional, ¿no? A leer, a pensar en términos concretos, ¿no? De los lugares en los cuales trabajamos. Por mi parte, no tengo yo más que agregar, más que muchas gracias, Samuel. Próximamente por ahí se viene un diálogo con Francisco Mora Larch, que anda escribiendo por ahí un texto sobre la identificación, que es un concepto central en términos de Pichon Rivière, que también aparece en Blecher, que también aparece en Horacio Foladori, ¿no? Un concepto técnico, teórico técnico, ¿no? Entonces, todavía no tenemos una fecha, estaba previsto para la semana que viene, pero igual va a ser para más adelante, ¿no? Bueno, Pues súper. Pues muchas gracias nuevamente a todos por estar en la actividad de hoy. Les reitero, igual ahí con los compañeros pueden pedir los PDFs. También informarles que en Monterrey ya hay distribución de los libros de la editorial.
y también en Toluca en próximas semanas con Ángel, y bueno, en Ciudad de México y en Morelia y aquí en San Luis, ¿no? Hay mucho material que es de acceso público que por ahí luego yo también libero. Si alguien llegase a necesitar algo, bueno, con confianza me cuentan y se los paso, ¿no? Bueno, pues que descansen y que tengan buen fin de semana. Muchas Bonita gracias. noche. Gracias.